Muy buenos días. ¿Pronuncié bien el apellido? ¿Es Sí, así? lo pronunciaste bien. Bien, excelente, excelente. Bueno, Lucila, puntos de vista se llama. Justamente el título lo tenía abierto sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina en 2024. Varias preguntas que me resultan bastante interesantes, que fueron a consultar y que tiene que ver con el nivel de aceptación o no que tiene la gente sobre el Estado, ¿no? Estado más grande, Estado más chico, que intervenga más, que intervenga menos, que invierta más, que invierta menos. ¿Qué conclusiones han que fueron a preguntar? Mira, en primer lugar te cuento que este es un estudio que se hizo en todo el país a personas mayores de 16 años, que busca que haya diversidad en las regiones, en las edades, en el género de las personas. Entonces eso nos da una muestra muy amplia de las opiniones de la sociedad o del país. Eso por un lado. Hicimos varias preguntas ligadas al Estado. Hay una que fue muy clara y muy parteaguas, porque le preguntamos a las personas y elegir entre un Estado más bien grande, que brinde más servicios de salud, educación y obras públicas, un Estado más bien pequeño, que brindara menos servicios, y el 80% de las personas, 8 de cada 10, eligió un Estado más bien grande. Claro. Entonces, como vos bien señalabas, esto va a contramano, ¿no?, de la idea de desarmar el Estado, de que la población está en contra del Estado. Claro. También 8 de cada 10 personas señala que todavía falta hacer mucho en el país para garantizar la igualdad de educación. Hay algunas preguntas que, la primera, la del nivel de involucramiento del Estado en diferentes temas, ¿no? Porque más allá de que hay diferentes porcentajes de lo que respondió las personas, obviamente que todos los temas impactan en lo que tiene que ver con la conciencia de cada uno de manera distinta, en la gran mayoría todos están de acuerdo. El Estado tiene que involucrarse, resolver, por ejemplo, y esta me parece muy acertada, de asegurar la gratuidad de los medicamentos en aquellas personas que los necesitan. Es bastante elevado el porcentaje de personas que dijeron que están o muy de acuerdo o por lo menos de acuerdo con esa afirmación. Sí, muchas gracias. Lo que señalás, hicimos preguntas sobre cuánto debería involucrarse el Estado, ¿no? Porque nos parecía que las personas pudieran estar de acuerdo con un mejor Estado, pero quizás que no se involucre demasiado. Y nos sorprendió el resultado, porque lo que pensamos es que la población en general considera que el Estado debería involucrarse mucho o bastante en una diversidad de temas. El mayor porcentaje es en reducir la pobreza. Sí. Tenemos casi el 90% de las personas, llega al 90% de las personas, considera que el Estado debería involucrarse mucho o bastante. Y asegurar la gratuidad de los medicamentos, tenemos 6 de cada 1 personas que opinan esto. Entonces, justamente, es una premisa que parecería no haber tanto acuerdo, ¿no?, de un giro en la sociedad en estas posiciones, y sin embargo vemos que hay ciertos consensos que siguen muy vigentes. Y al mismo tiempo también encontramos apoyos considerablemente altos. Más de la mitad de las personas, es decir, la mayoría de la sociedad, está de acuerdo con brindar educación sexual integral en las escuelas, con prevenir el embarazo de la adolescencia, con brindar asistencia a víctimas de género, es decir, determinados temas de la agenda de géneros que pensábamos que en este momento no había interés o no había apoyo por parte de la población. Claro. Me parece muy... La primera pregunta que usted mencionó de reducir la pobreza, me parece que también nos puede marcar, obviamente haciendo otro tipo de análisis, ¿no?, pero también nos puede marcar la diferencia entre lo que la gente cree que es involucrarse por parte del Estado para reducir la pobreza, ¿no? Porque hay un sector todavía importante de los votantes que hablando a Javier Milei y las políticas que viene implementando, sobre todo en materia de apertura económica y de retiro del Estado en la economía. No obstante, esto nos marca que hay un 90%, sí, creo que digo, que entiende que el Estado debe reducir la pobreza. Claro, o sea, va en contramano de un porcentaje importante que cree que el Estado debe retirarse para que se reduzca la pobreza. Sí, una pregunta que nos hacíamos para hacer el estudio era si efectivamente la población había mutado sus posicionamientos sobre ciertos temas. El foco del estudio es sobre género y derechos sexuales y reproductivos, y como en Argentina, desde la democracia, podríamos decir, desde el retorno democrático hasta hoy, viene habiendo un avance progresivo de acceso y garantía de ciertos derechos. Y también la población viene apoyando esos cambios. Entonces nos preguntamos si hay un retroceso o un cambio de sentido. Y también incorporamos distintas preguntas sobre el apoyo del Estado. Lo que encontramos es que no es un cambio fuerte. Entonces, frente a tu pregunta, quizás lo que encontramos es que puede ser que muchas de estas personas sigan apoyando a Milei, o a pesar de sus posiciones en estos temas en relación al Estado,
o porque no están al tanto, o porque ese posicionamiento no les hace cambiar el voto. Claro. ¿Sí? Quizás por motivos económicos, quizás por motivos de su personalidad, digamos, quizás el apoyo, la simpatía o el voto tengan que ver con otras causas, pero no quiere decir que estén de acuerdo con todas las posiciones de Milei. Claro, claro, por supuesto. Hay otro tema, justamente, que ya vamos a lo específico de lo que fueron a consultar con respecto a lo que tiene que ver con las cuestiones de género, ¿no? El tema de las desigualdades entre varones y mujeres. Sí. Hay un tanto dividido, obviamente, la postura entre hombres y mujeres. Las mujeres piensan que la desigualdad es que los hombres, porque es una cuestión, hasta quizá en la sociedad misma es hasta lógica, pero también hay un porcentaje enorme que cree que se redujo la diferencia en los últimos años. Sí, es así. Por empezar, encontramos que un porcentaje muy alto, un 60%, tanto en varones como en mujeres, cree que las desigualdades entre varones y mujeres son grandes, son muy grandes. Ahora, como vos bien señalabas, las mujeres más, las desigualdades son grandes, y también tenemos un porcentaje de varones cercano al 20%, que indica que no hay desigualdades entre varones. Claro. Pero es mucho más alto que las mujeres. Tanto varones como mujeres se encuentran que hace 10 años a esta parte las desigualdades se redujeron mucho. Es decir, que estamos de alguna manera mejor que hace 10 años en términos de desigualdades entre los géneros. Y eso nos parece muy importante porque a veces da la sensación, ¿no?, que los varones están en el debate sobre temas de género, o que no valoran los cambios, o que están en contra de los cambios. Y acá encontramos otra cosa, que los varones también destacan, valoran los cambios positivos de que haya menos desigualdades entre los géneros, encuentran que todavía existen desigualdades, lo cual también va en contra del discurso oficial, ¿no? Claro. Porque el discurso oficial lo que señala es que no existirían desigualdades entre varones y mujeres. Claro. Inclusive se puede hacer interpretación que ese 20% de los hombres que cree que no hay desigualdades o que son ínfimas, pero que cree que ha mejorado en los últimos 10 años esta cuestión, quizás hasta dicen, bueno, se trabajó en eso los últimos 10 años. Sí, esto que señalas es así, porque al preguntar por si mejoró la situación, sí, hay la gran mayoría, 50%, opina que las desigualdades son menores. Entonces, es probable que quienes señalan que no existen crean que en un momento había desigualdades y ya no hay. Ahora, cuando lo hagamos, todavía no tenemos los resultados, pero también hicimos un componente cualitativo, ¿no?, de discusión, algunas con las personas, y a veces los varones quizás no ven estas desigualdades, pero al conversar en grupos con mujeres que marcan ejemplos concretos, situaciones de violencia, mujeres que se crían, que sobrecargan las tareas de trabajo, empiezan a vislumbrar, digamos, estos problemas. Claro. Y yendo a eso también, al preguntarle cuáles son los principales problemas de las mujeres en Argentina, tanto varones como mujeres, la violencia de género y la exposición a abusos o violencia sexual como los principales problemas. Claro. Ahora, cuando les preguntamos qué otros problemas se encuentran, las mujeres señalan problemas que los varones menos. Por ejemplo, las desigualdades salariales, el maltrato por parte de en los trabajos, y también sobre todo las desigualdades en las tareas del hogar, que es algo que quizás los varones ven menos que las mujeres. Lucila, para cerrar, hay algo que a mí me preocupa, más allá de que las respuestas, aquellos que decían que no tienen nada de empatía sobre determinadas problemáticas, son los menos. Me preocupa que haya gente que, por ejemplo, no tenga empatía con los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Para citar uno, ¿no? Sí. Es medio preocupante que haya todavía gente que no siente nada de empatía por eso. Sí, entiendo tu señalamiento. La pregunta que señalas es una pregunta de qué simpatía tenían las personas con determinadas causas. Sí. Y eso también nos muestra grados de empatía. Ahora, en niñas y adolescentes tenemos una gradiente que va de los que tienen mucha simpatía, sí, bastante poca, pero el señalamiento de nada 5%, sí, que puede indicar muchas cosas, ¿no? También hay personas que encuentran que quizás estas afirmaciones son ideológicas, puede ser, como que son causas que no les generan simpatía como defensa. A mí me parece que es un porcentaje bastante menor y que habría que indagar qué significa. No creo que sean personas que estén en contra. Y en términos generales, en todos estos temas son porcentajes muy bajos. Sí. Los detractores, incluso temas de género muy álgidos, por ejemplo, las personas trans en situación de vulnerabilidad, sí, o si pensamos también en
las personas migrantes, otras personas porque son los que tienen menores acuerdos. Menores apoyos, menores familias, pero sin embargo no encontramos un porcentaje significativo de personas que se opongan o que se consideren negativos. Bien. Para cerrar, ¿alguna reflexión que hacer con respecto a los resultados de este estudio? Me parece importante destacar que, digamos, cuando pensamos en los movimientos, los cambios culturales de los feminismos, pensamos que de alguna manera estábamos volviendo atrás, creo que los avances positivos de mayores acuerdos y consensos en la sociedad, sobre las vidas de las personas, son significativos. También cambiando nuestras vidas cotidianas, las relaciones en las casas, trato, como vos bien señalabas, sí, con niños, niñas y adolescentes, la visibilidad de la violencia de género. Un tema que en los estudios fue los derechos reproductivos, ¿no? El acceso de las personas a poder planificar sus embarazos, decidir cuántos hijos poner el foco en reducir y mejorar el embarazo adolescente. Encontramos acuerdos muy importantes. Entonces, nuestro interés era saber qué pasaba con esto y señalar los avances importantes que hemos logrado con muchos años de trabajo, sobre todo a nivel social. Lucila, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Tengan buen día. Hablamos con la socióloga e investigadora del CEDES.